Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Como un cuento narrado, jamás escrito, pero narrado, llegó a convertirse en uno de los más singulares de García Márquez. Inclusive llegó a hacerse una película con él, que nos enseña esta técnica y este episodio de García Márquez. Cómo este cuento refleja los temores muchas veces irracionales de la naturaleza humana, que al mismo tiempo son consustanciales con la misma. Vamos a hablar hoy de una historia pues muy curiosa, de un cuento narrado, no escrito, pero narrado por Gabriel García Márquez. Algo muy grave va a suceder en este pueblo, o conocido también como La idea que da vueltas, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Episteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. De hecho es un cuento bastante conocido. Ustedes lo pueden ubicar en el Centro Gabo, que es una iniciativa de la Fundación Gabo, pues que recoge todo el pensamiento, el patrimonio cultural, literario, intelectual de Gabriel García Márquez. Ellos en su web, de hecho, aportan un poco más de contexto de cómo apareció esta narración. De hecho, fue el 7 de agosto del 68, un Congreso Internacional de Literatura Iberoamericana, donde en la mesa redonda García Márquez comienza a hablar sobre este cuento precisamente, que se convirtió en una película después llamada Presagio, y que fue estrenada en el 74. Estamos hablando de una narración que él hizo de aquella idea que da vueltas, que él la narró ahí, nunca la escribió. Vamos a ver un comentario que se encuentra acá en el Centro Gabo. Sin embargo, uno de los cuentos más célebres del escritor colombiano no figura en sus libros de cuentos. Se trata de Algo muy grave va a suceder en este pueblo, también conocido como La idea que da vueltas. García Márquez nunca lo escribió. No obstante, él mismo se encargó de compartir su relato a través de un medio completamente opuesto a la escritura, la oralidad. Acá me voy a detener, me parece importante hacer un inciso respecto a esto y de comentar un poco que no estoy para nada de acuerdo con esta parte del artículo. Es decir, si usted me dice a mí que la trigonometría, que el cálculo son diametralmente opuestos o completamente opuestos a la literatura, yo le podría conceder que sí. Pero decir que la literatura oral se contrapone de una manera tan frontal a la literatura escrita es desconocer todo el patrimonio oral e inmaterial y cómo las historias conservan el mismo cuento. Es más, la prueba evidente de que hay una gran conexión entre literatura oral y literatura escrita es que esa narración hoy en día usted la recopila por escrito. O sea, realmente, bueno, eso es una discusión más interesante entre literatura oral y literatura escrita, que tal vez la tengamos en el canal. Solamente quiero resaltar este punto porque creo que no se debe deslizar esa opinión así pasada más por un velo de lo occidental, desconociendo pues que esa transición entre la oralidad y lo escrito no va a llegar nunca a una oposición como la que ellos exponen allí. Vámonos entonces al cuento. Ya conocemos que él en el auditorio comenzó pues a hablar de este cuento, y vamos a leerlo desde cuando ellos hacen la transcripción de lo que García Márquez dijo en ese escenario en el año 68. Imagínense un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija menor de 14. Esta sirviéndoles el desayuno a sus hijos, y se le advierte una expresión muy preocupada. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella responde: no lo sé, pero he amanecido con el pensamiento de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Ellos se ríen de ella, dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. El hijo se va a jugar billar y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el adversario le dice: te apuesto un peso a que no la haces. Todos se ríen, él se ríe. Tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan: ¿qué pasó? Si era una carambola tan sencilla. Dice: es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi mamá esta mañana sobre algo grave que va a suceder en este pueblo. Todos se ríen de él.
Y el que ha ganado el peso regresa a su casa, donde está su mamá y una prima o una nieta o en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso, dice, le gané este peso a Damaso en la forma más sencilla, porque es un tonto. ¿Y por qué es un tonto? Dice, hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima, estorbado por la preocupación de que su mamá amaneció hoy con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Entonces le dice la mamá, no te burles de los presentimientos de los viejos, porque a veces salen. La parienta lo oye y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero, véndame una libra de carne. Y en el momento que está cortando, agrega, mejor véndame 2, porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado. El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne, le dice, lleve 2, porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar y se está preparando y andan comprando cosas. Entonces la vieja responde, tengo varios hijos, mire, mejor deme 4 libras. Se lleva las 4 libras y para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata a otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto, a las 2 de la tarde, hace calor como siempre. Alguien dice, ¿se han dado cuenta del calor que está haciendo? Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor, tanto calor, que es pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra, porque si tocaban al sol se les caían a pedazos. Sin embargo, dice uno, nunca hasta ahora ha hecho tanto calor. Pero a las 2 de la tarde es cuando hay más calor. Sí, pero no tanto calor como ahora. Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz. Hay un pajarito en la plaza. Y viene todo el mundo espantado a ver el pajarito. Pero, señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. Sí, pero nunca hasta ahora. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Yo sí soy muy macho, grita uno, yo me voy. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta, atraviesa la calle central, donde está el pobre pueblo viéndolo, hasta el momento en que dicen, si este se atreve, pues nosotros también nos vamos. Y empiezan a desmantelar literalmente al pueblo. Se llevan las cosas, los animales y todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice, que no venga la desgracia a caer sobre todo lo que queda en nuestra casa. Y entonces incendia la casa y otros incendian también sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como un éxodo de guerra. Y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio, clamando, yo lo dije, que algo muy grave iba a pasar y me dijeron que estaba loca. Este es un cuento que se ha analizado mucho, pero lo que queremos resaltar aquí es los elementos, lo que siempre hemos comentado frente a que pese a que varían las formas comunicacionales, como lo vamos a ver inmediatamente con este ejemplo, que yo creo, estoy seguro que muchos ya lo habrán pensado, se habrán dado cuenta que es lo que puede ser análogo a lo que pasó ahí en el cuento. Las formas universales prevalecen, el temor ante lo desconocido, un tema central en el cuento. Evidentemente hay otros recursos hiperbólicos y realismo mágico, como eso de que los músicos, los instrumentos estaban remendados con brea y que tocaban a la sombra porque se deshacían. Los que hemos vivido en la costa atlántica de Colombia, las temperaturas son bastante altas, los que provenimos de ahí, así que entendemos un poco, pero para un europeo, ¿cierto? O para una persona de un clima, digamos, mucho más septentrional, eso le puede, y más en esa época, evidentemente, le parecería desconcertante, algunos pintorescos. Son recursos que tienen el sello de la literatura de García Márquez. Pero vamos ahora a este universal, porque muchas cosas se han dicho del cuento y permanecen en el tiempo y son análisis válidos, ¿no? La sugestión, la histeria colectiva, la profecía autocumplida. Pero ¿por qué este cuento sigue teniendo vigencia? Porque ¿qué es lo que sucede allí? Evidentemente sin el elemento intencional. Hay una especie de fake news, ¿cierto? Una noticia falsa que se da, ¿cierto? Y una especie de rumor también. ¿Y cómo se multiplican esas cosas hoy en día? Por redes sociales. ¿Cómo se multiplicaban en ese momento? Por el voz a voz. Pero es el mismo fenómeno. Es un fenómeno idéntico. ¿Por qué? Porque esas partes
temerosa, esa parte irracional, esa parte no lógica, no discursiva, sigue existiendo y va a seguir existiendo. Entonces, por eso usted encuentra un equivalente actual, ¿cierto? Después de todas las décadas que han pasado, más de 50 años, usted todavía encuentra que esa situación se puede dar. Hay muchos rumores, ¿cierto?, que de pronto no obedecen una intencionalidad de engañar como la de la señora, que se levantó así, pero que se esparcen rápidamente y las mismas acciones que van tomando las personas de alguna forma lo llevan a materializarse. Ahora, nos estamos diciendo aquí que todo lo que salga por ahí es un tema que no voy a intervenir, que cualquier cuestión que se diga que parezca conspirativa es necesariamente falsa, sino que lo que estamos viendo es el fenómeno humano, el universal humano del miedo hacia lo desconocido, el universal humano, ¿cierto?, de cómo la comunidad puede construir y destruir, en este caso, de hecho, a nivel material, una edificación societaria, o en este caso al pueblo, por ese simple temor a lo desconocido. Las redes de comunicación, que hoy en día son las redes sociales, en ese momento del voz a voz. Por eso el cuento sigue siendo notable, y pese a que nunca fue escrito, reiteramos esa urdimbre que hay, en mi consideración inescindible, ¿cierto?, entre literatura oral y escrita. Hay una transformación. De ninguna manera consideramos que sean diametralmente opuestos o contrarios, tengan una relación dialéctica o antagónica, para nada. Antes, por el contrario, se complementan. De todas formas, déjanos saber tu opinión. ¿Qué otras lecturas harías de este cuento? ¿Qué te parece con la analogía que hay con las redes sociales de hoy en día? Te invitamos pues a suscribirte al canal, suscribirte, compartir el contenido, comentar, que es lo más importante. Siempre es un gusto compartir con ustedes. No hay más por el momento. Nos veremos en otro episodio de Episteme Colombia Literatura.